Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Pueden empezar a formular sus preguntas. Por favor, que sean cortas para yo poderla leer rápido a nuestro entrevistado, que es el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, también dirigente del PRM. Está con nosotros en el día de hoy, iniciando la semana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rosa, Esteban. A veces estas entrevistas son mejores fuera de cámara que en cámara. Estábamos muertos de risa nosotros hace un momento. Estábamos hablando de amigos muy queridos, Sí. que Rosa me ha sorprendido con algunas informaciones que debo confirmar. Sí, no, que hay pasión de gavilanes. Mario Cimarro hay en el PRM. Están derrochando amor algunos de sus dirigentes. Bueno, pero eso es parte de, como ¿Del decía usted, folclore? y de la libertad de culto y de la libertad de expresión también. Eduardo Sanz, en términos políticos, antes de entrar en asuntos aduanales, usted está en la lista de lo que suena como posible jefe de campaña del presidente Luis Abinader, que ya es candidato oficial de su partido. Bueno, la verdad es que, como tú sabes, Esteban, nosotros fuimos de las personas que trabajamos desde el inicio, tanto con el presidente Abinader como con la fundación del Partido Revolucionario Moderno. Y como tal, hemos estado en sus campañas. Yo fui el director político de la campaña pasada, que es una de las posiciones más importantes, y estoy como secretario de Finanzas de la organización ahora. Ahora, al final, yo no creo que lo importante es quién va a ocupar qué posición ni quién va a hacer qué cosa. Yo estoy muy orgulloso y me siento muy honrado de acompañar a Luis en los esfuerzos de gobernar este país. Yo creo que las transformaciones están ahí. Nadie puede negar cómo salimos de la pandemia. Nadie puede negar cómo enfrentamos la alza de precios a raíz de la invasión en Europa de Ucrania. Nadie puede negar las increíbles transformaciones legislativas que hemos llevado a cabo, como por ejemplo el sorteo de esta economía, el crecimiento de la zona franca, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento del turismo, que ha sido reconocido por la Organización Internacional del Turismo, como la Organización del Trabajo también nos ha reconocido, porque somos uno de los pocos países que en medio de estos años tan calamitosos ha producido 3 aumentos salariales de la manera como hemos prestigiado nuestra seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. A mí me decía el jueves o el viernes pasado un grupo de militares con lo que conversaba en la frontera que este era el primer gobierno que se había preocupado porque ellos tuvieran seguro médico de calidad, porque le habían aumentado el sueldo 3 veces. O sea, cuando uno participa de esas cosas, tú dices, bueno, al final, si tengo que barrer barro, si tengo que pichar picho, si tengo que quechar quecho, al final las posiciones no son lo importante. Lo importante es tú participar de un esfuerzo que estamos transformando este país. Como ustedes decían, que escuchaba yo sus comentarios, claro que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Esto tiene que hacerse con humildad. El esfuerzo de gobernar o de dirigir nunca puede ser un esfuerzo donde uno se crea que es suficiente, donde uno crea que la tiene todas consigo. Esto es todos los días salir a buscar los errores, salir a buscar los hierros que se cometen en toda empresa humana, y gobernar la República Dominicana es profundamente complejo. Si a usted lo eligen para que encabece la campaña del presidente Abinader, ¿usted tomaría licencia en su cargo? Por supuesto, al final el presidente en una de sus comparecencias habló de esa situación. La campaña electoral tiene periodos específicos para eso y la legislación tiene periodos específicos para eso. Parte de lo que nosotros como equipo tenemos que concertar es que llegado el momento, al que le faltan creo que unos 60 días para la apertura formal de la campaña, entonces habrá que considerar eso sin ninguna duda. ¿Licencia o renuncia? ¿Licencia o renuncia? Si fuera mi caso, yo le daría la posición al presidente de cómo él entiende que todo el equipo debe de hacerlo. Pero yo no tengo ninguna dificultad ni con la licencia ni con la renuncia, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Los cargos públicos son pasajeros. Los cargos públicos, uno el día que entra, tiene que comenzar a planificar el día que sale. Y aunque me he sentido muy privilegiado de dirigir nuestras aduanas y he conocido gente muy maravillosa y he aprendido muchísimo y me encanta el trabajo que hago, también estoy convencido de que en cualquier momento eso dejará de ser y tendremos nosotros que abrir otros horizontes y hacer otras cosas. Y definitivamente, si uno está dirigiendo una campaña y si uno está postulando constantemente en eso, pues llegará un momento donde tú tienes que salir de la función pública. Eso es lo normal. Eduardo Sanz, también desde el punto de vista político, el colega Teo Torres de Higüey le manda a preguntar
¿qué va a hacer el PRM con la candidatura a la alcaldía? Si van a llevar como candidato al actual Rafael Duluth Cholitín, o si van a llevar a Karina Aristi, que también se habla de una negociación en esa dirección. Mira, Esteban, yo soy medio higüeyano por convicción, puesto que en mi ejercicio profesional yo trabajé mucho en la provincia de Altagracia como abogado, me desarrollé y trabajé algunos años allá. Y yo te puedo decir que la gestión de Rafael Duluth Cholitín es, en mi opinión, la mejor que ha habido en los últimos 20, 25 años en Higüey. Cholitín ha hecho una gestión que a veces nosotros aquí en la capital, los grandes medios de comunicación como ustedes, perdemos de vista lo importante que son las gestiones municipales en todos nuestros pueblos. La Altagracia representa ya, a nivel del Producto Interno Bruto de la economía dominicana, mucho más de lo que es su población y de lo que es su geografía dominaría. Cholitín además contribuyó de una manera decidida al triunfo del presidente Abinader y ha estado y se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno hace un año. En mi opinión, él va a jugar una posición fundamental en la boleta del PRM en la Altagracia. ¿Cuál posición será? Yo no estoy en la comisión del partido que está trabajando las reservas y las alianzas, o sea que no te puedo dar una respuesta definitiva, pero si por mí fuera, yo votaría por Cholitín de nuevo, lleno de muchísima satisfacción, y estoy seguro, porque lo he conversado con Cholitín, lo he conversado con el presidente, de que Cholitín va a seguir jugando un rol en el equipo del presidente Abinader y en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y cuál es la situación en el Distrito Nacional? Por ejemplo, el tema de la alcaldía del distrito y de la senaduría del distrito, todavía uno no tiene una decisión pública por parte del PRM. Se habla incluso de que David Collado pudiera ser el candidato a senador por el PRM en el distrito. ¿Qué hay de cierto en esos rumores? No, yo conversaba con David, creo que fue hace una semana y pico, y él tajantemente me dijo a mí que eso no era posible y que no era de su interés. Pero además, teniendo nosotros a Carolina Mejía y a Farideh Raful, ambas habiendo hecho una gestión que nos prestigia y que todos los índices de popularidad nos dice que van bien. El caso de Carolina es verdaderamente fenomenal, una aceptación sí, pero Carolina no se decide. De más de un 70%. Y el caso de Farideh, que ha sido, con sus posturas bien aguerridas y a veces hasta controversiales, una representante muy digna del Distrito Nacional. En mi opinión, ambas ganarían ampliamente. En mi opinión, ambas son grandes candidatas. Claro, yo no soy vocero de ellas, yo no puedo hablar por ellas. Ahora, yo estoy convencido de que ambas van a jugar un rol determinante en este proceso eleccionario. Se lo digo, Eduardo, porque... Bueno, o Carolina aceptó ya. Exacto, el caso de Farideh ya ha manifestado que sí quiere ser la candidata, claro, pero Carolina se mantiene en silencio sobre eso. Lo que pasa es que yo creo, Carolina, hay que reconocerle que Carolina es uno de los liderazgos importantes de nuestra organización política y ella tiene una serie de procesos que agotar como secretaria general del partido, habiendo trabajado en cada una de estas alianzas. Entonces, cada cosa en su lugar. Decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio, voy deprisa. Carolina en su momento hará los anuncios que entienda pertinente. Lo que yo estoy convencido es que ella ganaría ampliamente la alcaldía del Distrito Nacional, si así lo decidiere. Y de lo contrario, fuera un jugador importantísimo en que nosotros preservemos la principal plaza del país. Lo que Carolina ha hecho con los parques, lo que ha hecho en esfuerzos importantísimos en toda la ciudad de Santo Domingo, adecentando una ciudad que, como venimos de aquella sindicatura que era toda la capital, tanto en la gestión de David como en la de Carolina, hemos venido viendo avances en la ciudad de Santo Domingo que los capitaleños nos aceptan. Cualquier índice, cualquier encuesta, cualquier sondeo que tú hagas de la capital te dará que el Partido Revolucionario Moderno tiene números muy, pero muy contundentes. Entrando al tema aduanal, Eduardo, vemos una situación. El año pasado, ciertamente, las recaudaciones de aduana fueron maravillosamente altas, incluso se rompió récord en recaudaciones. En varias ocasiones comentábamos que eso también tenía que ver con asuntos inflacionarios en el ámbito internacional. Hoy día las exportaciones, las recaudaciones están por debajo en 3 o 4% de lo que se recaudó el año pasado y no se ha alcanzado obviamente entonces la meta de recaudación para este año. Quisiéramos que nos explique esa situación y qué estrategia tiene aduana para mejorar ese indicador. Esteban, te agradezco muchísimo la pregunta, porque lo primero es que, como tú bien dices, lo que hemos logrado en estos 3 años en aduana nos ha permitido como país sortear muchísimas cosas.
el subsidio que se le dio a los combustibles, el hecho de haber podido eliminar la posibilidad de una reforma fiscal, tiene mucho que ver con los superávits que nosotros generamos en las entidades recaudatorias. En el 2021, más de un 30% por encima de la meta, en el 2022, más de un 19%. Entrando ahora a este 2023, evidentemente el auge de la guerra y la deflación que se produjo en las primeras economías del mundo, puesto que con el COVID-19 hubo una gran inyección de dinero público, que entonces producía a su vez un gran contenido de remesas a República Dominicana y hubo una reactivación de la economía. Al prenderse el motor económico de una manera decidida para salir del COVID, pasados los 2 años, volviendo a la normalización, todas las economías del mundo, las principales, han generado un decrecimiento. Ese decrecimiento evidentemente tiene que ver con que las grandes empresas habían llenado sus inventarios y al decrecer la economía tienen que importar menos, puesto que tienen que dejar que se agoten los inventarios. Sin embargo, habiendo nosotros establecido a través del Ministerio de Hacienda un presupuesto de recaudación por encima del 2022, sí, claro. Como quiera, o sea, era algo hasta cierto punto contradictorio, que lo teníamos que hacer porque de esa forma mejorábamos nuestra calificación de riesgo, pagábamos menos intereses de deuda. O sea, la estimación de recaudación fue mayor al 2022, habiendo sido el 2022 el mejor año de la historia en recaudación. Y cuando ahí vamos, hablo de términos absolutos en el sentido de comparando la tasa del dólar, comparando la actividad económica. Entonces este año, como tú bien dices, tenemos 2 o 3 puntos porcentuales que yo tengo la aspiración de que, culminando el año, ahora con el rebote de la economía en este último trimestre, con la llegada de la Navidad, nosotros vamos a poder, si Dios lo permite, cumplir con la meta. Ahora, al final del día, lo más importante no es la meta o no, lo más importante es nosotros, el índice de recaudación por importación, que lo hemos subido en un coeficiente de más de un 8% de lo que se recaudaba por furgón, llevando al punto de que ya el despacho de 24 horas va cerca de los 60.000 furgones despachados, de que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, solo el 40% de la carga era visto a través de rayos X, a través de tecnología no intrusiva, hoy más del 92%. Eso genera un flujo de transparencia, una autodisciplina de los contribuyentes que nos está llevando a ser uno de los puntos focales de la logística de toda la región. La gente quiere venir a traer su carga a República Dominicana. Pero de todas maneras, se recaudó el año pasado, 230.000 millones de pesos más o menos. Para este año se puso una meta de 265.000 millones. Ya estamos en los 230.000, ya nosotros estamos llegando al 2022 a esta hora. Pero a lo que me refiero es a que se puso una meta para este año de 265.000 millones, que ciertamente era muy alta. Tomando en cuenta esos factores que usted menciona. Para el año que viene, la meta que le han puesto a aduana también es de 254.000 millones de pesos, que posiblemente tampoco llegue a esa meta. Usted dice que ya estamos cerca de los 230.000 millones en la actualidad, pero con un nivel de 4% por debajo de lo que se recaudó el año pasado, no podemos estar 130.000 millones, faltando 2 meses para el año. Es que ahí hay un tema. No estamos 4% por debajo de lo que se recaudó el año pasado, estamos 4% por debajo de la meta recaudatoria, pero la meta recaudatoria es mucho mayor a la meta recaudatoria del año pasado, porque al final de lo que se trata es lo siguiente, Esteban. Sí es cierto que la economía mundial ha vivido un proceso de deflación. Ese proceso de deflación hace que la gente no reponga los inventarios con la misma fluidez que lo hacía anteriormente. Y eso evidentemente donde primero se siente es en los aranceles aduanales. Cierto, tienes razón, las metas son muy ambiciosas, tanto la de este año como la del año que viene. Ahora, cuando el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y nosotros hablábamos de la meta, es una forma de nosotros decirle a los calificadores de riesgo, a los agentes internacionales, que la economía dominicana cree en su robustez, cree en nuestras posibilidades, porque tú sabes, como economista que eres, que de esas calificadoras de riesgo depende el interés que nosotros pagamos por los préstamos anteriores y actuales. Entonces, al final, la meta recaudatoria juega un rol importantísimo. Claro, tenemos que cumplirla o tenemos que llegar cerca a cumplirla. Y eso también se nos evalúa. Ahora, en los 3 años que tiene la gestión del presidente Abinader, hemos sacado una nota sobresaliente con esa meta. Yo tengo la esperanza, y con toda humildad te digo, que estamos haciendo todo lo posible para ver si este año remontamos en el último trimestre. Pero al final del día, el comportamiento de las recaudaciones aduanales, según me dice el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, el mismo presidente de la República, están muy por encima
de lo que pudieron haber sido si no hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho. Bueno, eso es con relación a las cargas reguladas, pero vamos a hablar un poquito de lo que irregularmente ha entrado al país y que ha sido detectado por los escáneres o los rayos X, como ustedes han mencionado desde hace más de un año. ¿Solamente tenemos una unidad o ya hemos multiplicado? Porque recuerdo que en inicio fue incluso una donación. No, vuelvo para atrás. Lo primero es que el gran logro es que fuera una alianza público-privada, puesto que, si tú recordarás, Rosa, como periodista investigativa que ha sido y de manera muy efectiva, que duramos 20 años rehén de un litigio donde no se podían poner rayos X en el principal muelle del país porque había una empresa que tenía una concesión, que tenía una demanda. Cuando nosotros llegamos a aduana, lo primero que hicimos fue que nos sentamos con todos los actores, con todas las instituciones. Dijimos, nosotros no podemos seguir dando la imagen de un país que no tiene seguridad, con el que no se puede comerciar con efectividad, porque nosotros no tenemos los equipos de última generación para que si tú quieres exportar piña a Estados Unidos, cuando las piñas lleguen allá, hayan pasado por unos rayos X. Y en menos de 6 meses hicimos el acuerdo, coordinamos la donación y pusimos los rayos X. Entonces, no es solo una máquina, es mucho más complejo de ahí. Y no solo lo hemos hecho en el puerto de Jaina, que fue donde empezamos, sino que ya lo hemos hecho en los aeropuertos. Ya tenemos unidades móviles que inclusive podemos desplazar a la frontera, podemos desplazar a Puerto Plata. Y como te dije, cuando nosotros llegamos, y eso es algo que cuando yo me senté en aduana, Rosa, para mí fue tan increíble. ¿Cómo era posible que este país, más del 60% de lo que entraba aquí, lo contáramos al ojo por ciento? Por eso es que ahora han venido muchísimas cosas y esto y aquello. Bueno, pues claro, porque si nosotros estamos oscuros aquí y yo vengo y prendo las luces, te voy a ver los zapatos negros, voy a ver que Esteban tiene una media de colores, pero si estamos oscuros no lo voy a ver. Entonces, eso ha generado y nos ha demostrado todas las posibilidades que teníamos. Por eso el presidente la semana pasada, Rosa, que eso es algo que hoy casualmente vamos a dar a conocer en una rueda de prensa como en una hora, que de aquí voy para allá, con la Asociación Nacional de Navieros, con la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Hay un decreto que el presidente de la República emitió creando el gabinete logístico, así como está el gabinete de turismo, así como está el gabinete del agua, así como está el gabinete de la construcción. Hemos creado un gabinete de turismo trabajando conjuntamente con el buen amigo del Ministerio de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y con otras instituciones, para que el país asuma la logística como el próximo gran renglón económico del país, puesto que tenemos grandes posibilidades. Hace 20, 25 años, la fábrica del mundo, la manufacturación del mundo venía de China. Todo era de China. Ahora, con la pandemia, nosotros no hemos, o sea, las primeras economías del mundo, Estados Unidos y Europa, se han dado cuenta de que no pueden depender de su cadena de suministro de primero situaciones tan lejanas, pero también países con los que tienen diferencias geopolíticas. Entonces nosotros estamos haciendo de la República Dominicana, a través de nuestras carreteras, de nuestros aeropuertos, de una nueva ley general de aduana, que ese es otro dato que tengo que darte. ¿Qué es lo que más se decomisa? 60 años, que no nos habíamos podido poner de acuerdo en una ley general de aduana. Y habían venido, y gobiernos iban y gobiernos venían, y claro que no, porque el director de aduana anteriormente era prácticamente un rey, con un lapicero cambiaba lo que fuere. Lo primero que llegamos a esa institución y dijimos, no, pero espérate, nosotros no podemos tener una ley de 1942 y pretender que somos un país moderno. Entonces, esas cosas es lo que ha traído como resultado todo estos decomisos. Mira, ¿qué es lo que más se ha decomisado? El hallazgo en armas, por ejemplo, y en estupefacientes, para decirte las dos que quizás son más rimbombantes. El promedio de hallazgos en estupefacientes era 3, 4 toneladas. Nosotros lo hemos llevado a 30 toneladas. O sea, eso es un incremento de 3 a 30. Pensemos, ¿en un año? Claro que sí. O sea, en un año de 3 a 30. O sea, pensemos en silencio lo que eso significa. El mismo mercado, el mismo grupo de gente, de 3 a 30. En las armas y municiones que entraban al país, muchas de ellas que venían de Estados Unidos, el incremento ha sido un 140% por los rayos X. Entonces, del mismo modo, la eliminación o la regularización de gente que, por ejemplo, te declaraba una televisión como una laptop, o te declaraban una lavadora como una estufa. O en un tanque de comida. O en un tanque de comida, metían aparatos. metían un motor por pieza. Todo eso se ha ido regularizando y ese es el gran avance que tenemos en la Dirección General de Aduanas, porque al final, todo el mundo cuando piensa en aduana, específicamente Esteban, ustedes los economistas, piensan en impuestos, piensan en aranceles. Pero las aduanas son mucho más que eso y más hoy en día, porque la tendencia mundial es a reducir los impuestos aranceles.
Por eso es que cada vez las aduanas van a recaudar menos, puesto que el libre comercio te elimina los aranceles. Entonces, ¿qué es lo más importante de las aduanas hoy en día? Promover el comercio, que tus exportaciones salgan rápido, salgan con sanidad, salgan con los permisos fitosanitarios y que también tú puedas, por ejemplo, si tú cultivas flores en Colombia y esas flores tú las quieres vender en Minnesota, bueno, de Colombia a Minnesota es más difícil la logística. Ahora, a través de un avión, tú vienes y lo parqueas aquí el avión, lo transformas, le cambia una etiqueta, le cambia un paquete y la monta en otro avión para Minnesota, entonces eso le va a generar empleo a la República Dominicana. Por eso que nosotros ahora, hace 15 o 20 años, cuando hablábamos de una zona franca, Rosa y Esteban, lo que pensábamos era que hacíamos pantalones, que hacíamos zapatos. Hoy ya estamos haciendo catete del corazón, ya estamos haciendo robótica, ya estamos preparando piezas automotrices, porque nos hemos ido convirtiendo en una potencia logística regional. Aunque y para eso la Dirección General de Aduanas es fundamental. Hay algo que, bueno, no tiene que ver directamente con aduanas, aunque es a través de aduanas, y es el caso de las exportaciones de productos nacionales, que ciertamente se han caído un 15% lo que va de este año. Algo que posiblemente agrave con la situación de Haití y el cierre de la frontera, porque es un cliente importante para nosotros. Sí, definitivamente tú tienes razón. Tú estás haciendo tu tarea, porque la verdad es que el cierre con la frontera de Haití representa una oportunidad importante para nosotros cambiar de mercado de exportación, que es lo que hemos estado tratando de hacer, y ahí el ministro de Industria y Comercio, que inclusive sería interesante que ustedes conversen con él de eso, porque lo que nosotros estamos haciendo también para desarrollar mercados en las islas del Caribe cercanas a nosotros es importante. Y yo soy de los que creo que la situación con los hermanos de la República de Haití se va a regularizar más temprano que tarde y eso volverá a la normalidad. Pero es cierto que las exportaciones sufren una situación importante por eso. Ahora, también hay que reconocer, Esteban, que por primera vez en más de 10 meses consecutivos, la economía dominicana logró exportaciones por más de $1.000 millones al mes. Eso también habla de lo robusto que son nuestras zonas francas y de la creación de empleo que hemos tenido. O sea, ya la República Dominicana en estos 3 años, que tú decías muy atiradamente que los amigos de la oposición deberían referirse a datos y no entrar en estas cosas que parecen tan, no sé, extrañas. Los datos de la economía dominicana hablan de una gestión económica profundamente efectiva. Claro, que eso quiere decir que no hay problema, que eso quiere decir que estamos todos felices. Bueno, por supuesto que no, nosotros acabamos de salir de la crisis de salud más importante de la humanidad en los últimos 200 años. Y la República Dominicana es ejemplo en todas partes. Yo fui en junio del año pasado a firmar un acuerdo con el director de CBP, que son las aduanas de Estados Unidos, a propósito de los rayos X, a propósito de todos los hallazgos en estupefacientes, en armas, en todo lo demás. Y duré 3 días en Washington, donde estuvimos conversando de estos temas. Y me preguntaban allá los funcionarios, el milagro dominicano, ¿cómo ustedes lograron esto? O sea, a veces nosotros, todos aquí envueltos en nuestra cotidianidad y la lucha política que a veces se recrudece, como ustedes lo decían en sus comentarios, perdemos de vista el gran país que tenemos. Y este país no es un gran país porque lo gobierna el PRM, no se trata de eso. Este es un gran país porque a lo largo de los últimos 35 o 40 años, como sociedad hemos logrado cosas importantes. Hemos logrado cosas como decía, en la industria del turismo, hemos logrado cosas en el desarrollo industrial de este país, hemos logrado cosas en el desarrollo tecnológico de este país, en los servicios financieros de este país. Pero a veces nos imbuimos de ese pesimismo que yo siempre le digo cuando yo daba clases, yo le decía a los estudiantes con los que compartía, yo le decía, la fuerza más poderosa es creer en nosotros mismos. Y hoy tenemos un presidente que cree en este país. Director, y yo creo que tenemos una gran oportunidad. ¿Qué facilidades adicionales tendrán, como dijo Rosa en el segmento anterior, los dominicanos residentes en el exterior cuando vengan a la República Dominicana en diciembre? Bueno, la gracia navideña, estamos llegando ya a la época del friguito, a la época donde el escogido gana el campeonato. ¿Por qué tú te ríes? Porque soy liceísta. Yo me voy de aquí. ¿Quién me ¿Cuándo empieza la gracia navideña? ¿Quién me quita este micrófono? ¿Y a cuánto asciende el monto? Pero su corbata lo dice todo. No, pero que la suya. Digo, mi vestido está en broma. Estamos al revés. Pero la verdad es que uno tiene que hacer cosas por la democracia. ¿Sabes lo que yo sentarme con un liceísta aquí a estar hablando? Jesús Santísimo. ¿Cuándo inicia la gracia y cuál va a ser el monto? Bueno, siempre es el 1 de diciembre. ¿Monto y tope? hasta el principio de enero. Y estamos todavía ahí. Yo tengo que tratar de convencer a Hochi, el ministro de Hacienda,
nosotros vamos a hacer ese anuncio la semana que viene. Pero más o menos. Es que más o menos. Es más que el año pasado, ¿no? Es que más o menos con esa cámara bien. Pero es más no que el año camina. pasado. Normalmente nosotros siempre hacemos un esfuerzo. La gracia navideña más alta que se ha otorgado fuera del año pasado fueron $4,000. La semana que viene nosotros haremos el anuncio, te prometo ponértelo por WhatsApp. Estará más cerca de los aquí. 10,000. Pero el problema es que tengo que convencer al ministro de Hacienda, que es mi superior, entonces tengo que esperar que él me Pero dé para la... esa Pero misma con dirección, relación esa misma al dirección es- impacto del cierre de la frontera a nivel aduanal, podemos cuantificar ese impacto y Todavía- también con relación a las mercancías ilícitas confiscadas, que quisiéramos también tener un dato, Mira, una estadística. Lo primero es que es muy temprano para yo darte un número del resultado de la situación con Haití. Ya Esteban avanzó algo, porque donde más se va a reflejar eso es en nuestros índices de exportación, porque en la frontera Dominico hacia Haití, las recaudaciones son como 1.3% de las aduanas, porque no se recauda mucho cuando se exporta. Ahora sí afecta a la economía en el término El de monto de exportación. exportación. Pero todavía es muy temprano y esos datos los tendrá que ofrecer el Ministerio de Industria y Comercio o el Banco Central en su Digo, momento. de En todas cuanto a la maneras- mercancía de todas ilícita maneras, incautada. ¿o Entonces, al decomisada? mercancía ilícita y cautada ya te di alguna cifra. 140 en armamento, un incremento de más de un 300% en estupefacientes. Y también hemos tenido hallazgos muy importantes en el tema de las subvaluaciones, en el tema de las falsificaciones de propiedad intelectual. Ahora, esos datos son fluidos y lo único que te puedo decir es que el índice del 2022, que es el último dato concreto que tenemos año a año, es que habíamos eliminado casi el 60% de las subvaluaciones en declaraciones aduaneras. Quería preguntarle, director, pues, para no salirme del asunto de las importaciones por la gracia navideña, pero fuera de la gracia navideña existe la facilidad que se le otorga a los dominicanos residentes en el exterior que vienen al país de manera definitiva para traer su mudanza completa. Sí, claro, pero eso libre es un de asunto en impuestos. virtud de una ley y eso tienen un monto y pagan solamente el 20% de los aranceles normales, pero para eso hay que clasificar, hay que hacer un registro. Sí, porque Ese es un proceso más se lo complicado. decía era porque varias personas me han preguntado si si el vehículo personal de la persona, del dominicano que venga de retirada también tiene la facilidad. Sí, de- el problema con eso, Esteban, es que hay una legislación algo reciente, antes del periodo del presidente Abinader, pero tiene como 6 o 7 años, que es que los vehículos no pueden entrar al país con más de 5 años de uso. ¿Qué hay de Entonces cierto? eso es lo que tiene mucha dificultad. ¿Qué hay Pero de si cierto? tienen menos de 5 años, entonces sí puede, Sí, claro, puede sí, entrar sí, tienen como menos parte de de la 5 años, facilidad sí, de, claro de la que mudanza de sí. retirada. El problema es que muchos de ellos tienen más de 5 años, entonces Ya. ahí es que tiene la Que dificultad. hay de cierto, bueno, hemos recibido denuncias en los últimos 2 o 3 años con relación a que las facilidades que se le están dando a los comerciantes chinos, facilidades aduanales, está impactando directamente a los comerciantes dominicanos de manera negativa. Yo creo, primero, gracias. A mí no me hubiera gustado irme sin poder hablar un poco de eso. Gracias por la pregunta, Rosa. Lo primero es que eso es un dilema que no es dominicano. Si tú vas ahora mismo y te coges Nueva York y coges para Chinatown y entras a Chinatown, tú compras un Rolex en $100. Esa es la verdad, igualito el Rolex. Lo único es que no lo fabricaron en Ginebra, sino que lo fabricaron en Beijing. Porque China tiene una cultura de Estado, de introducir sus fábricas en todo Occidente. Entonces, esa es una dificultad que tenemos, que en los últimos años, por los rayos X, por las nuevas legislaciones, nosotros no hemos dado cuenta del tamaño del problema. Pues eso no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros somos los ¿Qué que tan hemos dicho grande así, es? espérate, levantemos esta sábana, a ver qué es lo que hay ¿Pero aquí qué tan debajo. grande es aquí? Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Por primera vez, anota eso ahí para cuando se produzcan cualquier otra llamada o denuncia, tú le contestes eso y lo vayamos corrigiendo. Se están haciendo fiscalizaciones conjuntas de DGA y DGI. Porque el problema no es lo que tú declares en DGA. Si tú entras ese vaso al país y dice que vale 10 pesos, está bien, te aceptamos los 10 pesos. Porque la DGA no puede convertirse ahora en una policía de la valoración, sino que tiene que ver facturas, tiene que comparar lo que tú traes. Ahora, si ese vaso tú lo entras por 10 pesos a aduana y lo vende a 100 pesos en la calle, eso deja un beneficio de 90 pesos. ¿Y esos 90 pesos en qué banco tú lo depositaste? ¿A través de qué impresora fiscal tú lo entregaste? ¿Y qué impuestos tú pagaste? Porque los 90 pesos deben generarle 27 pesos al Estado Dominicano. Entonces nosotros, descubriendo el problema, dijimos, vamos a hacer una mesa de trabajo con la DGI, con la Superintendencia de Banco, con el Ministerio de Trabajo, puesto que muchas de esas empresas a quienes contratan pagan el TCS. Entonces, poco a poco,
Vamos trabajando en eso. Y eso es lo Pero que ha en los generado. precios se ve, el chino vende barato, muy barato. Pero te acabo de dar el ejemplo del Rolex en Chinatown. Eso es un problema y en Pero no Chinatown. son facilidades que da aduana, sino... No, pero imposible. No, pero esa es la aduana- denuncia. No, porque lo que pasa es que el problema es que aduana no puede establecerte a ti la valoración de ese vestido. El problema Aduana puede fiscalizarte la valoración del vestido, de la valoración de ese vestido, que son dos cosas diferentes. Tú vendes el vestido y lo declaras en 5 pesos. El vestido sale. Entonces yo después te llamo y te digo, ven acá, pero ¿y de dónde tú pusiste que eso vale 5 pesos? Y ahí es que se produce. Hemos hecho más fiscalizaciones que nunca. Hemos trabajado el tema. Lo que pasa es que, con toda la razón del mundo, y yo me reúno, yo no me paso una semana sin reunirme con asociación de comerciantes, que inclusive todas nos han reconocido. O sea, nosotros recibimos reconocimiento de la IRD, de los comerciantes dominicanos que nos han dicho, bueno, ustedes por primera vez están sentados viendo esto. Pero entonces, que vuelvo y te pero digo, Eduardo, no es un problema Eduardo, dominicano. Pero Eduardo, pero el tema entonces está más, el tema de los precios y la competencia tal vez desleal a nivel interno, de acuerdo con lo que usted dice, está más, no está tanto en el valor de lo importado ni en la regulación de la importación, sino en la evasión precio. de impuestos a nivel interno. No, al final esto es un problema integral, que lo que nosotros hemos dicho, que como gobierno nosotros lo estamos enfrentando, porque esto, por ejemplo, hay una pata en aduana, hay una pata en la DGI, hay una pata en el Ministerio de Trabajo, hay una pata en la Superintendencia de Banco, porque vuelvo al ejemplo del vaso, si tú lo traes a 10 pesos y lo vendes a 100, ok, no se lo declaraste a la DGI, vamos a suponer, lo evadiste, está bien, y los 100 pesos que hiciste con ellos, lo llevaste a un banco. Sí, pero todo eso... Y cuando tú lo llevas al banco, los 100 pesos, pero todo tú eso, tienes que... pero todo ¿Qué eso es justifica de interno, dónde Pero yo le voy a hacer salieron? una pregunta a ustedes dos, a cualquiera de ustedes dos. Yo quisiera que tú cojas hoy 300,000 pesos, por no darte una suma imposible, y lo lleves a tu banco a depositarlo. A ver cuántas preguntas te hacen. Sí, sí, Te van claro. a hacer 60 Sí, preguntas. claro. Entonces yo me pregunto, estos 90 pesos de este comercio, ¿dónde lo ponen los 90 pesos? O sea, el problema es integral. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que seguirla trabajando. Igual, y yo quiero felicitar aquí a mi buen amigo Luis Valdés, que nos ha dado todo el apoyo del mundo, también para juntos regularizar este tema. Que yo vuelvo y digo, no es un problema de invención dominicana, es que tú coges para México, tú coges para Colombia, y tú vas a los barrios chinos, y tú vas a encontrar esta situación. Bueno, tenemos que Tampoco irnos. podemos, Rosa, tampoco podemos discriminar a nadie. Así como no podemos discriminar a nadie ni por negro, ni por blanco, ni por azul, ni por rojo, tampoco podemos discriminar a nadie porque sea chino, tampoco. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, estamos en el tema, sabemos que es una preocupación real y con humildad lo vamos a enfrentar. Bueno, antes de irse, No quisiera, podemos hacer señor nada con el director, del Licey. No podemos, señor director, no podemos hablar de eso. póngame por favor el corte de Compara. El secretario general del PLD está comparando su partido. Mire con quién. Compara, señor director. Charlie Mariotti, durante uno de los actos de este fin de semana, que fueron varios, escuche cómo se refirió a su partido. Evidentemente que en un descuido de Dios parece ser que salió al diablo, el mismo día que nació el PRM y llegó al gobierno en la República Dominicana. El PRM y ese gobierno es el gobierno del diablo. Y la principal arma del Responda, diablo. por Mira, favor. Rosa, yo soy en lo personal amigo de Charlie. Conozco hace muchos años. Yo creo que él se emocionó por el escenario, la algarabía, y vamos a dejársela pasar, puesto que esa situación que él mencionó ahí, yo por mi formación, a mí no me gusta hablar de ese personaje, ni lo menciono ni me refiero a él, porque yo soy una persona O sea, creyente. del pájaro malo. usted no- Yo soy una persona creyente y yo no me voy a referir a eso porque le tengo aprecio a Charlie. Yo creo que eso fue, a veces, en esos discursos, la gente, la algarabía, tú quieres sorprender, tú quieres impresionar, y cualquiera se equivoca. Yo creo que Charlie cometió un error ahí, y él mismo lo va a decir en los próximos días. Pero Charlie es un hombre bueno. Un minuto, Guaraguao 87, responda rápido, por favor. ¿Qué pasa con lo que se incauta en aduana? Va a un proceso de subasta pública, si no es seguridad, si es de seguridad se le entrega al Ministerio de Defensa o al Ministerio Público o al Ministerio de Interior y Policía, dependiendo de la categoría, y si es un bien comercial, pasa al Departamento de Subasta Pública, se subasta, o sea, se vende y eso entra a los recaudos del país. Bueno, escribieron muy largo aquí. No veo Antes otra pregunta. de la ley de aduana, eso lo Vamos. administraba de manera discrecional la dirección. Que por ahí anda la cosa, por eso es que esta ley
es tan trascendental y muchos de los problemas de lo que estamos hablando aquí, hace 4 o 5 años ni se hubieran mencionado, porque como yo decía cuando hice la analogía de prender la luz, cuando tú prendes una luz, después de que un cuarto ha estado mucho en oscuridad, tú vas a encontrar cosas en el medio que no había visto. Bien. Pero eso es el proceso. Y yo quiero que tú reconsideres del liceo, hombre. Ah, eso es imposible. Pero piénsalo, hombre. Gracias. Esteban, tú eres de esa misma... No, yo soy neutral ahí. ¿En cuántos partidos? No me lo creen, pero ciertamente Hasta ahora hay neutral. 17 partidos que van a tener la cara del presidente como su candidato. ¿A cuánto aspiran ustedes? Al final, nosotros a lo que nosotros aspiramos, Rosa, es que a la sociedad dominicana nos refrende y nos permita seguir ofreciéndole a este país un gobierno humilde y decidido. ¿No se le pone la piña agria a ustedes con la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD? Al final, el pasado rara vez derrota al presente y al futuro. Gracias. Rara vez. Al director de Aduanas por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Hoy yo no sé qué es lo que está pasando, pero tenemos otro PRMista luego de la pausa porque viene con un derecho a réplica a propósito de la denuncia del pasado viernes de agricultores de San Juan. Vamos a tener aquí al viceministro de San Juan, por cierto, Eulalio Ramírez, con nosotros en unos minutos. Gracias a Eduardo Sanz Lobatón, el director de Aduanas, por estar con nosotros. Ya volvemos. Al regreso.